nuestra visión coincide en muchas cosas, porque no tenemos visiones absolutistas ninguna de las dos, creo yo. O sea, somos muy críticas con la norma y muy favorables a la norma, dependiendo del punto de vista y dependiendo de los aspectos de la norma. Yo he sostenido en muchas ocasiones, y en eso estoy absolutamente de acuerdo con ella, en que la norma tenía una parte fundamental que no era la disposición final cuarta, que era donde se tenía que haber puesto el foco, lo he dicho, por activa, por pasiva, y que todo lo importante de la norma está en esa estructura de norma integral, con todos sus problemas desde el principio. El concepto de violencia sexual, a mí a ti te genera el género, a mí me genera el concepto de violencia. Es una de las cosas que más me preocupa, que todo es violencia, entonces ahora lo veremos. Entonces, principal problema es que la norma no es solo penal, de acuerdo, ya estamos de acuerdo, estoy de acuerdo. Creo que no se ha hablado de todas las medidas de acompañamiento, de ayuda, de asistencia, que son fundamentales. En relación con la idea de que, además, bueno, la disposición final cuarta, perdona, no solo reforma los delitos de agresiones y antiguos abusos, o sea, los delitos que atentan directamente contra la libertad sexual, sino que como se utiliza un concepto de violencia amplio, no, amplísimo, también se recogen, por ejemplo, modificaciones en relación con el matrimonio forzoso, en relación con el delito de acoso. Se introduce también otra cláusula en el delito de difusión inconsciente de imágenes íntimas, aunque es verdad que el grueso de la reforma penal va dirigido a los delitos clásicos contra la libertad sexual, que se modifica desde el nombre, y ya todos son agresiones, con lo cual otra vez otro problema. Todos son agresiones porque todos son violencias. Bueno, a ver, hay una diferencia sustancial desde el punto de vista normativo en que haya un tocamiento en un autobús a que haya una penetración bucal con una navaja en el cuello. Yo creo que ahí hay un abanico de acciones que incluirlas todas bajo un denominador común desde un punto de vista estrictamente positivo plantea problemas graves y se han visto a la hora de interpretar la norma desde el punto de vista del principio de proporcionalidad. Sobre todo, si es verdad, y yo comparto esta idea también con la ministra, y también comparto que lo dijo muy mal, igual que la ministra Pilar Llop dijo muy mal lo de la erudita, es que tenemos unas ministras que hablan muy mal en ese sentido. Sí que comparto que hay un importante sector de los operadores jurídicos que tienen unos sesgos de género importantes y que por eso es necesario introducir dentro del ámbito de la interpretación la perspectiva de género como categoría analítica, ¿no? Y eso ya lo hemos discutido en otra ocasión. Con lo cual, todo viene a mi razón. El problema no era de la norma, el problema era de cómo interpretar la norma y cómo aplicar la norma en el ámbito puramente punitivo. Luego iremos al paradigma del consentimiento, ¿no? Pero así con carácter general como primera idea, ¿no? Quizá el problema está en el ámbito de la prueba, efectivamente, como ha dicho el gremio y como se ha dicho. Y eso, si está ahí, el derecho penal material no lo va a resolver. Si está ahí. Bien. Hablar de violencia, y aquí sí que quiero dedicar unos minutos, es algo que se ha convertido, la violencia se ha convertido en un concepto normativo en la mayoría de las leyes integrales que se han aprobado últimamente. La 1/2004 habla de violencia machista, la 8/2021 habla de violencia sobre la infancia, la 10/22 habla de violencia sexual. Y lo que hay es un deslizamiento del concepto de violencia. Es decir, la violencia desde un punto de vista normativo siempre ha sido la vis física, ¿de acuerdo? Y, sin embargo, el concepto sociológico de violencia, que además ayuda mucho al tema de las libertades, al recorte de libertades y al mantenimiento de esa falacia, ¿no?, del binomio libertad-seguridad, que es una falacia, como todos sabemos. Entonces, ayuda mucho porque si estamos ante acciones violentas y todo es violento, la reacción social, ¿cuál es? Yo quiero que frente a un acto muy grave, porque es violento y me lo estás diciendo tú, frente a una agresión que es muy violenta, que es algo muy grave, tengas una reacción muy grave. ¿Y esto qué alienta? El populismo punitivo.
que al final no deja de ser una forma de control de los gobernantes sobre los ciudadanos y que se ha hecho tradicionalmente a través de la manipulación de los medios de comunicación, y una vez que el cuarto poder ha sido desplazado por las redes sociales, se estaba manejando a través de ahí, apoyado, y esta es la lástima, por el que se denomina feminismo institucional, precisamente también por Clara Serra. Que luego veremos lo del consentimiento, porque Jueces para la Democracia dice una cosa y en un artículo del País de hace 3 días dice, por lo visto, otra, o yo la he entendido de otra manera. Clara. Igual yo la he entendido mal porque yo no soy filósofa y entonces igual lo he entendido. Entonces, primero, yo creo que el concepto de violencia se está utilizando se ha normativizado un concepto sociológico de violencia que al final sirve para perpetuar esas situaciones de poder, en definitiva, ¿no? De los poderosos frente a los ciudadanos, de los gobernantes frente a los ciudadanos. Es verdad que cuando hablamos de violencia sexual, ojo con los mitos, estoy absolutamente de acuerdo, porque tenemos el mito del violador perfecto, pero también tenemos el mito de la víctima adecuada. Y ahí es donde nosotras tenemos que trabajar, ¿no? Es donde hemos de trabajar porque la víctima adecuada no existe. Da igual, es verdad que el tanga fuera rojo o fuera verde, ¿vale? Y lo importante no es eso, lo importante es si consintió o no consintió. Estoy absolutamente de acuerdo, ¿vale? Estoy de acuerdo, pero a lo mejor para saber si consintió o no consintió, no hace falta saber de qué color llevaba el tanga, pero sí hay que saber otras cosas, con independencia de que con carácter general, desde el 2004 y luego en una sentencia de un magistrado de Alicante, que ahora está en el Tribunal Supremo, se ha dicho que la víctima se le ha de creer, se le ha de creer, pero habrá que demostrar para enervar el principio de presunción de inocencia de alguna manera que efectivamente aquello sucedió. Y eso no significa no creer a la víctima. En muchas ocasiones nos encontramos con que la verdad material no coincide con la verdad jurídica. Me la puedo creer, pero ojo, porque evitando la revictimización, que se puede evitar de muchas maneras y hay que intentarlo al máximo en este delito y en todos, porque el sistema procesal lo que pasa es que es muy rígido, ¿no? Pero es muy rígido porque es garantista y yo no sé si nos va a compensar que deje de ser garantista. Y sí tenemos que mantener una hiperprotección y un paternalismo muchas veces exacerbado, que esto es lo que dice también Clara Serra, en algunas situaciones, ¿no? A ver, es verdad que, oye, uno no tiene por qué repetir las cosas 40 veces, que a lo mejor el sistema de pruebas se puede cambiar, pero que lo ha de contar y que no es agradable, claro que no, pues como cuando tiene que ir a un cirujano porque ha tenido una enfermedad, es una mala pata, oye, pues no es agradable. Y el médico hará que aquello sea lo más cómodo posible. Bueno, pues yo creo que aquí ocurre lo mismo, no es agradable y los operadores jurídicos han de intentar que sea lo más cómodo posible dentro de la necesidad de indagar. Y no podemos renunciar a eso, en ningún caso, en ningún caso. Es verdad que el derecho penal no soluciona, pero bueno, eso pues ya lo sabemos, ¿no? ¿Para qué vamos a decir? Y que el problema yo sí que entiendo que es de prueba, pero ese problema de prueba lo teníamos, lo tenemos y lo tendremos. Lo dije, lo digo y lo diré. La idea es que no quiero extenderme mucho. A ver, primero, Estambul. Estambul nos pedía muchas cosas. Pero Estambul nos pedía consentimiento, sí. Pero es que la falta de consentimiento en las relaciones sexuales se castigaba en nuestro país. Y se castiga. Lógicamente, claro que sí. ¿Cómo no se va a castigar? Si la libertad sexual es un bien jurídico disponible, igual que la propiedad, igual que otros bienes jurídicos. Y hay una teoría de consentimiento elaborada que es de la cual se puede extraer perfectamente cómo, y una jurisprudencia que es verdad con muchos sesgos machistas, que ese es el problema, pero no se lo va a cambiar un concepto de consentimiento, que va a emborronar tal cual está, va a emborronar todavía mucho más la prueba, va a ser mucho más difícil. El consentimiento, Estambul dice, oiga, incluye el consentimiento, sí, muy bien, como también dice muchas veces la normativa internacional, incluye usted la tentativa, pero España ya tiene la tentativa, no tiene que incluirla, es una norma general. Nosotros el consentimiento lo castigábamos, la falta de consentimiento. ¿Cómo no se va a castigar la falta de consentimiento? Claro que se castigaba. Lo que pasa es que había una diferencia en el sistema que se introduce en el año 89 y que parece que tampoco es así, que es lo que se ha vuelto con la contrarreforma, por cierto, donde
el grupo parlamentario que había propuesto la rebaja de penas, que era lo único que nos parecía bien a todos, que se rebajaran las penas, ¿vale? Plantea no una subida de penas, sino una exacerbación de las penas, porque en las enmiendas que presenta Unidas Podemos, lo que dice es, sí, castiguemos la violencia, pero dentro de las agravantes específicas y equiparando la pena a la de la violencia especialmente degradante e intimidatoria. Es decir, da igual que te peguen 2 bofetones, que se realice un acto de violencia especialmente degradante, y no voy a ser muy gráfica. Todos sabemos en lo que estamos pensando. Claro, allí hay una exacerbación punitiva que desconoce el principio de proporcionalidad absolutamente. La profesora Faraldo efectivamente dijo, en ningún momento se trata de incrementar las penas, claro que no, pero ahora Unidas Podemos lo ha pedido, porque dice que era la manera de contrarrestar la propuesta del PSOE. Hombre, yo creo que tampoco era eso. Pero eso, ahí no voy a entrar. La cuestión es, el derecho penal, has dicho a continuación, no cubre las necesidades de las mujeres. Por supuesto que no cubre las necesidades, ni tiene que hacerlo. Efectivamente, y tú lo has dicho también. Pero es que no las va a cubrir nunca, porque el derecho penal no está para aliviar el sufrimiento. Ojalá pudiera. Y tampoco tiene que cumplir una función promocional. O sea, yo no creo que el derecho penal deba cumplir esa función promocional de cambio de la sociedad. No le corresponde al derecho penal. No le corresponde. No le corresponde porque eso implica, de alguna manera, olvidar los límites del poder de castigar del Estado. Porque si vamos a conseguir con castigos que la cosa cambie, pues, oiga, mire usted, castigue, no se preocupe, inocuice. Vamos a la permanente revisable y a lo que haga falta, porque lo vamos a conseguir. Claro, y cuando la moral mayoritaria sea otra, pues tendremos un problema muy grave frente al Estado. Yo creo que no debe tener esa función promocional y por lo tanto no puedo estar de acuerdo con la profesora Faraldo, que habla de esta función promocional además como de prevención general, lo cual es difícilmente asumible desde el punto de vista de una penalista. Apartarse del consentimiento es alinearse con Turquía, sí, pero España no se aparta del consentimiento. España siempre ha castigado la falta de consentimiento. Es verdad que se pueden plantear problemas a la hora de la prueba, y se pueden plantear problemas, entre otras cosas, como tú muy bien decías, porque a lo mejor no hay institutos forenses especializados en todos los partidos judiciales, y hay que ir a un hospital donde te va a ver una ginecóloga o un ginecólogo con todo el amor y el cariño del mundo, pero que a lo mejor no está versado en práctica forense, ¿vale? Bien, pero todo eso no lo vamos a solucionar con la idea del consentimiento. No estoy de acuerdo tampoco con que la manada puso de manifiesto que el derecho penal no respondía a las necesidades de la sociedad. No estoy de acuerdo. Yo creo que la sentencia de la manada, quitando el voto particular, que era algo escandaloso, lo que es el cuerpo de la sentencia, condenaba 9 años. Técnicamente se podría discutir si había o no había concursos y tal y cual y no sé qué, pero la línea que separa el prevalimiento de la intimidación ambiental es tan leve como la que separa el dolo eventual de la culpa consciente. Y por lo tanto, técnicamente se podía discutir. Parecía que no se les había condenado a nada, que se les dejaba en la calle. Se les había condenado a 9 años, que probablemente con la idea de concursos y demás hubiéramos podido llegar a más. Pero es que luego el Tribunal Supremo eleva la pena directamente. Yo no creo que la manada pusiera de manifiesto todo esto. Yo creo que con la manada lo que nos encontramos es precisamente con un problema de exaltación del punitivismo y de hacernos creer que con las penas lo íbamos a solucionar. Por eso luego viene la situación de sentirse defraudada de la sociedad cuando se aprueba la norma y de repente hay excarcelaciones de, ostras, ¿aquí qué ha pasado? Me siento defraudado, porque a mí me han dicho que esto se soluciona con más pena, que me van a cambiar la norma para que haya más pena y de repente no hay más pena. Porque no se ha explicado bien a la sociedad, hay menos pena, claro. Y entonces se sienten defraudados, porque no se les ha explicado bien que la pena no ayuda a solventar estos problemas, no se ha explicado bien que el principio de retroactividad es buenísimo que se aplique en un Estado de Derecho, como el principio de presunción de inocencia y como todos aquellos que limitan el poder de castigar del Estado. No creo que la sentencia de la manada deslegitimara la normativa que existía en el momento de su aplicación. La idea de que desplazar el no al sí es sí
porque esto implica que así a la víctima no se la va a desacreditar para obtener la prueba, no por los hechos, sino por su modo de vida, sino al revés, yo creo que es un error y que no vamos a conseguir nada. La idea de que el consentimiento se desplaza del centro cuando se establece una distinción entre lo que son agresiones sexuales con violencia y intimidación o agresiones sexuales sin violencia e intimidación, tiene que ver básicamente con la idea en cómo se obtiene ese consentimiento y en los bienes jurídicos que se ven implicados en esa acción. Cuando el consentimiento no se puede emitir, por ejemplo, porque una persona está en estado de inconsciencia, evidentemente se agrede a su libertad sexual de una manera muy grave. Y por eso se aplican penas graves. Si además se ejerce fuerza física o violencia física o una intimidación grave, esa libertad sexual gravemente lesionada aquí y aquí va acompañada de un incremento injusto. ¿Por qué? Porque además se pone en peligro la vida, la salud o la integridad. Y eso es lo que justifica que haya una diferenciación de penas. No porque no sea grave que te agredan sexualmente o que te ataquen sexualmente sin violencia y sin intimidación. Es muy grave. Por eso tiene unas penas muy graves. O las tenía. Es decir, es una cuestión de proporcionalidad y de afectación de bienes jurídicos. Clara Serra, en este artículo que te digo yo de hace unos días, cuando habla del consentimiento, dice, partiendo de esta idea que tú muy bien has explicado, que ante la disyuntiva que tú también has planteado muy bien, ¿no? Del consentimiento como una situación pasiva en la que volvemos al mito de la mujer pasiva sexualmente, ¿no? Que yo solamente lo que hago es dejarme hacer y si no digo que no, bueno, es porque estoy consintiendo. Y la vía del proteccionismo dice que el consentimiento no es que no se pueda presumir como válido, y además lo de la experimentación también, ¿no? Dice, es que en el momento actual de hipercontractualismo, en este artículo, que yo igual no he entendido bien, dice, estamos ante la disyuntiva entre el neoliberalismo salvaje o el proteccionismo reaccionario. Y esto también es muy peligroso. Es decir, muchas veces yo creo que a lo mejor sería mucho más fácil intentar desmoralizar un poco lo que son las relaciones sexuales, que con esta norma no se consigue, sino todo lo contrario, para que de alguna manera tuviéramos una percepción distinta de la lesión que se produce de nuestra dignidad, de nuestro tal, de nuestro pascual, y que además pudiéramos plantearnos de una manera empoderada, porque también es verdad, si la víctima no es una víctima que está ahí hundida, la víctima ideal y tal, parece como que no se nos ha lesionado, ¿no? No, a mí se me ha lesionado mi libertad sexual, aunque yo luego lo gestione bien aquello. Y lo otro supone presuponernos como muy inválidas y como muy incapaces, lo que ocurre también en el concepto de violencia de género, en el ámbito de las relaciones de pareja, en la violencia física o la violencia psicológica en el ámbito de las relaciones de pareja. Si no estás hundida en el círculo de la violencia, que no puedes salir, que no sé qué, es como si no fueras víctima. Es como si no fueras víctima. Con lo cual, yo creo que se produce ahí un paternalismo excesivo de las mujeres que nos deja en una situación complicada. Yo no creo que este concepto de consentimiento al que alude el Código Penal y que dice exactamente, lo voy a leer, esperaros que llegue a él, dice, solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona. Esto no, además sigue estando en la contrarreforma. Esto se ha quedado. Pero esto no es lo que había, esto es lo que se ha quedado. No, pero esto es lo que había. Esto es lo que había en el 178. Es lo mismo. ¿Ha cambiado? No, no ha cambiado. Es lo que había. Primero, lo que pasa es que decía para el párrafo anterior, ya no dice en el párrafo anterior. Vale. Primer problema. Desde un punto de vista técnico-jurídico básico, primero, las agresiones, o sea, los abusos sexuales, las acciones sin consentimiento que atentan contra la libertad sexual, siempre se han castigado. Problema, la prueba. El problema lo vamos a tener igual.
Punto primero. Punto segundo. Había una teoría del consentimiento desarrollada para todas las partes del Código Penal que hacen referencia a bienes jurídicos que son disponibles. Y ahora nos vamos a encontrar con que sistemáticamente yo para el hurto voy a tener que venir aquí, ¿no? Porque si esto es el consentimiento y ya no es para el párrafo anterior, sino que es para todo, yo tendré que ver si había consentimiento cuando se manifestó libremente mediante actos que en atención a las circunstancias del caso expresaban de manera clara mi voluntad de que aquello se fuera, esa cosa, se fuera con aquel que la cogió o no. Es decir, esto sistemáticamente a mí me plantea un problema porque para todos los delitos que tienen que ver con bienes jurídicos disponibles, que en estos momentos son la gran mayoría, afortunadamente, porque incluso con la vida hemos conseguido esa cierta disponibilidad, pues voy a tener que ir a ver qué dice el consentimiento, porque me han dado un concepto normativo, oiga, que lo hubieran puesto en la parte general. Eso para empezar. Pero es que este concepto de consentimiento, si yo no he entendido mal a la profesora Faraldo y a las profesoras que son partidarias de que esta interpretación quede ahí, en principio ha de ser un consentimiento expreso. Es más, hay una sentencia de Magro del año 23 que dice que ha de ser un consentimiento expreso. Sentencia de enero del 23 que dice que el consentimiento ha de ser expreso. Si el consentimiento ha de ser expreso, la ridiculización que no me parece razonable o no me parecía razonable, tiene sentido. Porque si yo estoy en una relación sexual con una penetración vaginal y de repente mi compañero sexual decide realizar una penetración anal sin decirme nada y yo no consiento, y este consentimiento es expreso, aunque tácitamente consienta, habrá delito. Desde el punto de vista de una interpretación estricta, que me exige el principio de legalidad. Claro, si yo quiero no lo voy a denunciar en ese momento, me explico, pero puede pasar que si yo no digo que no y no he dicho que sí, teóricamente en un caso de laboratorio, esto podría ser delito. Un cambio de actividad sexual dentro de la misma relación que se desarrolla en un periodo de tiempo más o menos breve o más o menos largo. Me da igual, ¿vale? Si esto es verdad que ha de ser expreso, oiga, mire usted, y ahí vuelvo a Clara Serra, los sentimientos, las emociones, el erotismo, todo, la experimentalidad, acabo con ella normativamente. Otra cosa será que prácticamente pues yo voy a hacer lo que me dé la gana y pase de lo que diga el Código Penal, porque afortunadamente no tiene una función promocional. Porque afortunadamente no tiene una función promocional. Si esto no es expreso, y cabe el consentimiento tácito, pues no hacía falta ponerlo. No hacía falta. Y el problema es que ya hay una sentencia de enero del 23 del Tribunal Supremo diciendo que ha de ser expreso y que un consentimiento inicial no es un cheque en blanco. No es un cheque en blanco. Y que dentro de la misma relación sexual, y termino, dentro de la misma relación sexual tengo que ir consintiendo cada una de las acciones sexuales. Con lo cual, claro, es que es un riesgo meterse el Código Penal en la cama. Es un riesgo muy grande. Y termino. Esto además va a generar muchos problemas de error de prohibición y estoy segura que puede dar lugar a muchos problemas de error de prohibición y desde luego también estoy de acuerdo con Ruth en que poner el foco mediático en las penas lo que ha hecho ha sido exacerbar, por un lado, la reacción del propio poder del Estado con la contrarreforma, no solo por aquellos que querían reformarla, sino por los que primero dijeron que tenía que ser una ley más suave desde el punto de vista penal, porque la pena no sirve para nada, y eso lo sabemos todos y todas, y ha supuesto una exacerbación, pero es que además va a impedir que muchas situaciones que se podrían castigar no se castiguen precisamente por cuestiones de error y que se hayan puesto en duda el valor de las garantías y de los límites al poder de castigar del Estado.